por venir. La verdad que un gusto tenerte acá, sobre todo para en una fecha tan contrariada, ¿no? Y en cuanto a lo que son las últimas estadísticas, podemos con vos justamente analizar un poco. De hecho, una estadística alarmante es que en los últimos 75 días hubo un total de un femicidio cada 20 horas, ¿no? Lo que refleja lo que son estas estadísticas hoy por hoy. Sí, particularmente es alarmante porque justamente no para de cesar la cantidad de femicidios y de intentos de femicidio y de violencia hacia la mujer, que hace que justamente se vean estos datos. Nosotros desde el observatorio de Mumalá teníamos contabilizado que hubo un femicidio cada 32 horas. Hicimos una medición bastante subrepresentada, porque en realidad sacamos los datos de los medios periodísticos y nos daba un femicidio cada 32 horas, y claramente ahora, bueno, con la cantidad de femicidios que han sucedido y que se han visibilizado, porque muchas veces pasa eso, que no se visibilizan pero que están, justamente ha bajado y es una cantidad alarmante, es casi una mujer por día. Sí. Sí, teniendo en cuenta lo que fue este fin de semana, que hubieron 4 también femicidios. Claro. La verdad que no sé si querés ampliar algo sobre estos casos. Bueno, es más que nada lo que venimos viendo en los demás portales de noticias. Como bien decís, seguramente no todos los casos salgan a la luz y sean muchos más. Pero bueno, la verdad que es un dato alarmante y de emergencia, tanto como es lo alimentario, la crisis social y demás. Esto es algo que debería estar en agenda, ¿no? Sí, no, que quería recordar el nombre de las víctimas, que son Nabila Garay, de 15 años, en Chascomús; Vanessa Caro, de 38 años, en Lomas de Zamora; Cecilia Burgat, de 42 años, en Santa Fe; y Cielo López, de 18 años, en Neuquén. Sí. Así que nada, recordarlas también, porque me parece importante. Sí, yo creo que en realidad justamente estos casos sirven como para que sean las gotas que derraman el vaso. Constantemente se viven sufriendo un montón de violencia hacia las mujeres, es una constante, pero justamente cuando ocurren estos casos tan chocantes, la sociedad se moviliza. Por ejemplo, recuerdo el primer paro feminista que se hizo fue por el caso de esta chica en Mar del Plata, Lucía, que fue empalada, violada y asesinada por... Sí. por 4... Sí, eran varios, ¿no? Eran sí. varios, claro. Bueno, en ese caso, de repente, la estrategia que se dio fue el tema del paro nacional y del jueves negro, creo que fue, o miércoles negros. Y después el tema de, por ejemplo, la chica esta que asesinaron, que surge Ni Una Menos. O sea, son casos tan aberrantes y traumáticos que movilizan a la población justamente para pedir Ni Una Menos. Y después de eso es como que surge, eclosiona, los medios empiezan a sacar noticias de femicidios. Por ejemplo, hoy también hubo un femicidio en Córdoba, si mal no recuerdo. Pero bueno, son cosas o intentos de femicidios que los medios lo retoman en estas semanas, y después vuelve a opacarse, porque justamente después tenemos un montón de otras problemáticas, pero que son una constante. Por eso lo que estamos reclamando desde Mumalá y con muchos colectivos de mujeres es la emergencia nacional contra la violencia de género, que la venimos reclamando desde hará 7, 8 años, porque recordemos que el Ni Una Menos surge en el último gobierno de Cristina, en el 2015, y ya venía desde antes. Y desde ese entonces en adelante no se ha aumentado ni la cantidad de recursos que se destinan, ni distintas políticas necesarias para frenarlas, y justamente lo que vemos es, el resultado es que siguen habiendo femicidios, y muy atroces y de mucha complejidad. Victoria, ¿y qué significa que se decrete esta emergencia? Cuando en realidad la figura de la emergencia nacional se usa en distintas cuestiones. Por ejemplo, la alimentaria, que fue en estos días, que hubo un acampe también de los movimientos sociales. Distintos tipos de emergencia son que se menciona esa problemática como una problemática de alcance nacional y que se solucione. Eso implica, pero no solamente, mayor partida presupuestaria y una serie de políticas que abarquen toda la temática e intenten de solucionarla. Por eso se pide desde hace ya tanto tiempo esto, porque es, primero y principal, más dinero. Se destina muy poco de dinero, creo que es el 0,01% del presupuesto total para las mujeres, que son más o menos la mitad de la población. Bueno, que se destine muchísimo más, y con eso se pueden mejorar un montón de otras cuestiones que son completamente necesarias para los casos de violencia y que evitarían femicidios.
En cuanto a en cuanto a lo que es la educación y demás, ¿crees que deberían? Todavía sabemos que hay un montón de talleres que se están empezando a dar, que se está innovando con esto. Porque mismo en la ESI. Claro, no me salía la palabra, las siglas. Teniendo en cuenta esto y que todo parte de lo educacional y, como decís vos, del presupuesto que cada gobierno, cada configuración de ese Estado destina o no, principalmente, ¿crees que con la ESI alcanza? ¿Que tienen que haber todavía nuevas cuestiones que tengan que ver con esto? ¿Cómo lo analizan? Porque si uno se pone a cuestionar, y bueno, ¿cuáles son las causas de que se llegue a un femicidio o tal? Deben haber millones de aristas. Cuestiones sociales, de crianza, obviamente familiares, no sé, miles, se me vienen un montón de ejemplos. Pero desde el observatorio, Humalá, ¿cuál es el análisis por ahí que pueden llegar a hacer a esta altura? Sí, el análisis, el que encuentre la solución a los femicidios la pega, porque es algo muy complejo, pero nosotros creemos justamente que la ESI es clave. Recordemos que la ESI se sanciona en el 2009, pero nunca se le destina tampoco ni presupuesto ni hubo una voluntad política de avanzar en la difusión y en ampliarlo a todo el país. Y tampoco se cercioran de que se cumpla en todos los colegios. Exactamente. O sea, hay muchos colegios que por sus creencias personales no la aplican, por ejemplo, y está mal. O sea. Claro, porque además también hay como una desinformación de lo que es la ESI. Sí. Nosotras en un momento hicimos talleres de ESI con chicos y, por ejemplo, son muy lindos los cuadernillos, se pueden conseguir por internet, pero, por ejemplo, primaria lo que abordás y lo que tratás es del respeto, la igualdad, la no discriminación, infancias libres, poder jugar con lo que se quiera, poder expresarse como se quiera, poder expresarse como se quiera, y eso es una parte importante de la no discriminación y la violencia. Violencia, por ejemplo, también hacia la comunidad trans, a la comunidad LGTB, que discutiendo y planteando estas cuestiones, no digo que se solucionarían, pero se avanzaría un montón, porque cuando vos das estas temáticas, los chicos las entienden, las comprenden y les genera curiosidad. Pero bueno, hay una mala información por parte de distintos sectores que no quieren que esto se dé o que quieren que la educación sexual siga dando ciertos sectores, que como que demonizan a la ESI y piensan que va a ser que le vas a enseñar a besarse con chicos de su propio sexo, o creo que una decía que, no sé, les enseñaban en las salitas a masturbarse. Sí. Que nada que ver. O a cambiar de sexo, no sé qué cosas decían. Sí. Porque una de las consignas es como ponerse en el lugar del otro. Entonces decían, no, porque los van a obligar a ponerse tacos a los nenes. Era como, entonces, ¿viste? Claro, además, por ejemplo, en jardín, porque la ESI es educación sexual integral, esa integralidad es lo interesante, porque si no, todos hemos tenido o no hemos tenido educación sexual en los colegios y te dan un preservativo, una banana y arreglate, y listo. Y bueno, así hay un montón de casos. Riéndose de eso sin prestar atención realmente a lo que deberían. Y después hay un montón de casos de embarazo adolescente porque claramente no sabes cómo funciona tu cuerpo, no sabes un montón de cosas y hay un montón de mitos. Y por ejemplo, en infancias de jardín, en nivel inicial, es justamente esta idea de que nadie puede tocar tu cuerpo, de que no hay que guardar secretos y que evitan un montón de los abusos sexuales infantiles, que son unos datos alarmantes también. El nivel inicial es esto, respeto, también cuidado del cuerpo, etcétera, y en lo que es nivel primario. En el nivel secundario son noviazgos violentos, y las relaciones entre personas, y también esta idea del respeto a las identidades y a las expresiones de género. Yo creo que con todas esas discusiones justamente se genera una sociedad más inclusiva y que no genere tanto estigma y tantas situaciones de violencia en nuestros chicos y en nuestros adolescentes. Noviazgos violentos es lo que más piden los chicos del secundario. Se me viene a la mente el caso de la chica del liceo que fue asesinada por su pareja. Bueno, noviazgos violentos es una de las claves, o pensar esta idea del amor como posesión y si no sos mía no sos de nadie más. Eso está muy instalado en la cultura y cuando se va desarmando eso es clave para comprender un montón de cosas y eso básicamente es la educación sexual integral y lo que se pide y lo que nunca se le dio destino a presupuesto, que es una lástima porque es una ley muy integral, como su nombre lo dice, y
muy pertinente. Sí. Victoria, y a propósito, disculpa, Ro, pero a ver, una temática que venís mencionando es sobre los noviazgos violentos y a colación, para retroceder un poco en el tiempo, sobre todo desde la construcción de los medios, cuando estaba la figura del crimen pasional. ¿Cómo crees que ha avanzado en ese sentido la sociedad, dado que hoy en día ya se habla de femicidio, desde por lo menos el constructo social? Yo creo que eso fue una gran victoria del movimiento de mujeres. Han habido varias victorias del movimiento de mujeres. Y una de ellas fue justamente romper con la idea de crimen pasional o de que el amor podía conllevar a un asesinato de la persona. Eso fue un triunfo. Y que se mencione como lo que es femicidio y que se categorice el femicidio y la ley de violencia de género, que también incluya un montón de distintos tipos de violencias, entre las que están también psicológica, económica, y de institucional, obstétrica, etcétera, distintos tipos de categorías de violencia, son avances. Ahora, con uno de los casos, un columnista, creo que de uno de los grandes diarios del país, hizo un recorrido por toda la historia personal y la falta de padres presentes y toda una estigmatización de una víctima de femicidio, cuando uno piensa que eso ya está erradicado. O sea, es como que vuelve esta idea o vuelven a haber sectores de la sociedad que no comprenden bien de que justamente nunca la culpa es de la víctima, sino que se sigue estigmatizando. Hay casos muy conocidos de que justamente era fan de los boliches, sí, abandonó el colegio, los padres estaban ausentes. A las mujeres que tienen padres ausentes no se las asesina tampoco. Pero bueno, como que siguen indagando en la culpa, en ver si la culpa sigue siendo de la víctima, para excusarse de discutir seriamente, bueno, las causas reales de los femicidios. Y aparte de esto de tampoco, o sea, siempre sabemos vida y obra de las víctimas y nunca sabemos, capaz que no conocemos ni la cara de los femicidas, que o muchas veces, claro, medio sí, que se las borre, qué sé yo. Entonces digo, también eso es algo que tiene que empezar a cambiar. Quizás muchas veces pasa, o bueno, desde este lado de comunicadora, capaz que me pasa que quiero poner una noticia sobre casos de violencia de género y cuando vas a poner una foto del agresor, quizás que siempre lo descargas de otros medios más grandes, que son los que primero tienen ese tipo de noticias, la cara se la borraron. Entonces también es muy difícil conseguir una foto real, y hasta que la conseguís, o sea, todo el mundo se conoció todo lo de la vida de la víctima y no sabe nada del tipo. Capaz que apenas sabes el nombre, o te ponen el nombre y la inicial del apellido, que también me parece que son cosas que hay que empezar a desarraigar, mismo de los medios de comunicación, que somos creadores de sentido, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Era como no, algo que quería decir. Como para seguir la idea de Roque, que viene muy bien esta construcción de, como veníamos diciendo, ese estereotipo de los medios. También obviamente se criminaliza de cierta forma a la víctima y no se sale a develar cómo era la historia del agresor por una cuestión, calculo que será legal, por el supuesto caso que no haya sido tal o cual persona. La verdad que debería haber... debería reverse esto mismo en diputados provinciales, nacionales y demás, y que salga una ley por todo este vacío legal que hay tanto en los medios de comunicación. Bueno, obviamente, al no tener una ley de comunicación que regule estas cuestiones se hace muy difícil y es todo un libre albedrío. Pero no, como para continuar con esto, también consultarte cuáles son las expectativas, teniendo en cuenta que este año va a estar el Encuentro Nacional de Mujeres, que este año se reconfigura como plurinacional, teniendo en cuenta que abarca distintas, ¿cómo decirlo?, nacionalidades dentro de la Argentina, los Maimará, el quechua, mapuche, mismo países sudamericanos y demás que van a participar, y que justamente se en la Ciudad de La Plata, en tu condición de socióloga, ¿cómo analizás todo este movimiento que se viene justamente unos días antes de las elecciones? No es mi tema de investigación, así que como sociedad, amigo, no lo puedo analizar. Bueno, tu me perspectiva moviliza y mucho tu más rol como social. Claro, como Sí. mujer, como integrante de Sí, un colectivo, claro, y como parte de la comisión organizadora del encuentro de mujeres, Sí. encuentro de mujeres encuentro plurinacional de mujeres disidencias. Fue complejo y es complejo, justamente por esta diversidad que tiene y por estas distintas visiones.
todo lo que es la conformación fue compleja, y yo creo que esa complejidad se va a ver reflejada en el encuentro. Por ejemplo, se van a pensar distintas actividades, distintas cuestiones, y justamente la parte plurinacional y la parte de las disidencias va a tener un peso muy fuerte, que en otros años estaba o más invisibilizado o no se le daba tanta atención, lo cual me parece completamente interesante, porque justamente es empezar a ver esta idea de cómo dentro de la diversidad podemos tener y trazar objetivos en común. Va a ser una locura. Se está pensando, bueno, se están calculando que para la marcha se va a manejar una cantidad igual a la de la movilización en el Congreso por lo del aborto, un millón de personas, en una ciudad que le va a quedar tiene chica más o menos, claro, esa cantidad de habitantes. Y en el tema de personas que estén constantemente, se está pensando también 500.000 personas, por ejemplo, que estén todo el tiempo moviéndose. Por ejemplo, eso, bueno, va a conllevar un montón de complejidades infraestructurales, pero también va a mostrar justamente esta diversidad y todo esto que ahora se le está poniendo nombre, y que siempre vienen participando mujeres y disidencias de distintos lugares del país y también de América Latina. Sí. Y justamente, bueno, talleres como mujeres de pueblos originarios y otras cuestiones más, siempre estuvieron presentes y estuvieron discutiendo, solo que ahora tuvieron más peso para poder llegar a discutir el nombre, que me parece completamente válido que se vaya avanzando en ese sentido. Exactamente. Y para ir cerrando, Victoria, perdón, a colación de todo lo que venimos mencionando, analizando, ¿qué crees? ¿Cuáles son, digamos, los debates más grandes que crees que se tienen que solucionar para estar hablando, no de una sociedad igualitaria, pero sí en una sociedad donde haya habido un avance significativo del movimiento de mujeres? Para mí, bueno, primero y principal, justamente la plena implementación de la ESI, destinarle recursos y dinero a la emergencia de violencia de género, y el aborto. Para mí es una cuestión muy importante tener acceso al derecho a decidir, justamente porque las personas que deciden tener un embarazo lo tienen, sea en las situaciones en las que se haya concebido. Sí, no va a dejar de existir el aborto. Ahora, las personas que hayan decidido no tenerlo, lo van a conseguir por todos los medios, porque no lo quieren tener. Y esas son las personas que mueren, esas son las mujeres que mueren, o las personas con útero que mueren. Y en ese sentido, yo creo que para evitar esas muertes completamente evitables, es necesario poder discutir el aborto, porque los países con mayores ingresos, los países más igualitarios, los países con mayores políticas de género, el aborto es legal. Los países donde las religiones y los países más con menos índice de calidad de vida son quienes están ilegalizado el aborto. Sí. Y yo creo que hay que discutirlo como lo que es una política de salud y una política pública, Sí, más allá de las... Que también los que deciden por nosotras son hombres cis que no están muy lejos de la idea de parir o de tener un bebé en el vientre, digamos. No, independientemente de que sean los gestantes, por ejemplo, en alguna que otra ocasión, de todas formas son personas, son hombres grandes que realmente me parece que no entienden demasiado algunos las problemáticas. También hay otras mujeres que votaron en contra, por ejemplo, de la ley del aborto, como así un montón de leyes más que son realmente inclusivas y que eran para avanzar como sociedad, pero que también me parece que es como bastante contradictorio que estén, o sea, porque al fin y al cabo deciden sobre nuestros cuerpos realmente, que es la discusión que se da todo el tiempo, ¿no? Y bueno, está bueno también remarcar esto de lo del aborto dentro de la problemática de las mujeres, porque realmente es un tema muy importante y está buenísimo que lo traigas a colación, digamos. Sí, y como para ir cerrando, una cuestión que a mí por ahí me llama un poco la atención y demás, teniendo en cuenta el rol que tiene la Iglesia y los poderes oscuros, por decirlo de alguna forma, para que esto no se sancione y año tras año se vaya presentando y no pueda llegar a darse. ¿Qué rol quizás ocupan
No sé si participan del encuentro las mujeres, quizás monjas o personas que tengan que ver con esto, si tienen una participación en los debates, si se interiorizan sobre esto, si prefieren aislarse. Por ahí vos nos podrías comentar un poco mejor, como para tener en cuenta qué se debate quizás. Sí, dentro de, bueno, como todo, dentro de la Iglesia Católica hay un grupo muy importante que es el de Católicos por el Derecho a Decidir, bien, que son parte también impulsora de la campaña. Y después el tema de, bueno, esto de los pañuelos celestes, cuando dicen, bueno, ella hace ravioles, yo hago ravioles, esta idea del pañuelo celeste no existía antes, por lo menos no aglutinada como tal, como identidad, antes de lo que fue la discusión por el aborto. Entonces, si bien habían grupos que iban en distintos lugares a romper el taller de aborto, no lo hacían como coordinadas desde una identidad nacional. Este año no sé bien qué va a pasar. Sí han habido declaraciones que tienen intención de ir al encuentro de mujeres, pero justamente no a discutir y a debatir. Si se pudiese debatir con esas personas que tienen esas ideas, yo creo que sería muy rica la discusión, porque justamente te pones de acuerdo en algunos puntos o no, pero bueno, es una discusión. Pero no creo que tengan ese interés, sino más bien tienen el interés de ir a generar conflicto, y es su posición política y es su forma de construir, pero me parece que en ese sentido no se puede esperar un diálogo verdadero. Entonces no te sabría decir bien con qué o cómo se van a mover o qué va a suceder. Sí. Son todas especulaciones. Sí. Pero antes, en los anteriores encuentros de mujeres, su participación, salvo en algunos conflictos aislados, no ha sido tan fuerte, pero sí vienen mujeres de distintos credos y de distintas ideas sobre el aborto, porque hay millones de otros talleres que participan, y muchas compañeras también tienen distintas visiones sobre todos los temas. Victoria, te agradecemos muchísimo por el espacio, esperamos tenerte nuevamente y seguir debatiendo estas cuestiones. Recordarle a quienes nos estén escuchando que por ahí engancharon tarde la entrevista, que van 233 femicidios en el año. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más información.